Bueno, yo no voy a presentar a Florencia. Simplemente es nuestra directora de migraciones. Y ella está tomando hoy un rol muy protagónico en la comunicación del gobierno nacional. Parece que su rol hoy es mucho más importante, además está poniendo el cuerpo, la cara muy fuerte en toda esta etapa y nosotros estamos valorando muchísimo eso. Bueno, así que mi pregunta es, explícanos un poco cómo está funcionando el Ministerio del Interior y en ese marco tu ubicación, tu dependencia. A nosotros nos gusta mucho mirar la gestión y para eso necesitamos ver el, el lugar de la gestión, porque eso es clave para los que tuvimos, la mayoría de los que están acá han tenido etapas de gestión pública, ¿no? Así que, a lo que nos gusta el Estado, nos gustan los ravioles, ver de dónde cuelgan, de dónde están y todas esas cosas que cuando uno trabaja en el Estado las tiene que entender y conocer. El Ministerio, como bien vos dijiste, es un ministerio muy político, es un ministerio clave en la relación con los gobernadores y con los municipios. Y de hecho está a cargo de Guado, de Eduardo Guado de Pedro, que es un ministro muy joven, que es un ministro que tiene mucho diálogo y consenso sobre todo, y muy buen diálogo con todos los gobernadores, inclusive y sobre todo los gobernadores que están en la oposición. La verdad que es una persona que visita mucho el interior, que conoce y que está muy atrás, sobre todo del resto de los ministerios, en las obras que realizan. Tenemos mucha relación con el Ministerio de Obras Públicas, y es un gobierno que está pensando la política pública en materia con un criterio federal. Entonces, cuando se deciden hacer obras, cuando se deciden destinar recursos, el Ministerio del Interior está presente en las discusiones, porque es el que tiene el contacto y el diálogo con los gobernadores, y no hay nadie mejor que un gobernador, y sobre todo un intendente, para decirte dónde necesitas una obra, que son los que conocen profundamente el territorio, los que saben de las deudas históricas de muchas de las provincias que tienen cloacas, obras. La otra vez lo acompañé, justamente viajé con Guado a Bahía Blanca y viajé con el ministro de Obras Públicas, con Catopodis, viajé con el jefe de gabinete y con el intendente de Lomas de Zamora, y ahí te das cuenta realmente la importancia del Ministerio del Interior para poder darle un criterio y un orden a cómo se van diseñando las políticas públicas en relación a las provincias. Entonces, el Ministerio del Interior en este caso tiene un rol central de diálogo primero y luego de asignar prioridades a los diferentes proyectos y obras que se vienen realizando desde la jefatura de gabinete, desde la presidencia de la Nación. En el caso del Ministerio del Interior, como bien vos decís, hay una secretaría que es la Secretaría de Provincias, que es una secretaría que está a cargo de una economista, Silvina Batakis, y que, como bien lo dice todo, el nombre de ella, es la que lleva los numeritos, los cálculos de la coparticipación y de qué le corresponde a cada provincia y de las obras que se van haciendo y todo. Después hay una Secretaría de Municipios que tiene mucha relación y está muy abocada a las relaciones políticas con los municipios, que también está muy relacionada con la de provincias, por supuesto, y que entre las dos, más la Dirección Nacional Electoral, que hay una Secretaría de Asuntos Políticos, que es la que maneja sobre todo la parte electoral, porque está la DINE ahí, la famosa Dirección Nacional Electoral, a través de la cual se llevan a cabo los comicios en todo el país. Y luego tiene dos organismos descentralizados, son dos organismos autárquicos que tienen, como bien lo dice lo que significa un OD, un organismo descentralizado, tienen presupuesto propio, tienen autarquía, y es el RENAPER y es Migraciones, que son los dos organismos que se financian casi, en el caso de Migraciones, si no fuese un año atípico de pandemia, Migraciones se financia casi absolutamente con lo que recauda, es un organismo que recauda y mucho, y tiene 237 pasos fronterizos a su cargo, y 4.000 empleados a lo largo y a lo ancho de todo el país. Tiene los aeropuertos, los puertos y los pasos terrestres. Es un organismo muy importante
que se rige por la ley de migraciones, y que uno podría, si lo tiene que definir, lo define en dos columnas, tiene migraciones. Una es toda la parte de la documentación, de la regularización migratoria de todas aquellas personas que quieran venir a tener una vida digna, una mejor vida en Argentina, toda la parte de lo que es la documentación de todas aquellas personas que quieran venir a trabajar, de todo lo que es empresas, grandes empresas, y la otra parte es todo lo que es frontera, que es el cuidado de las fronteras, que es la parte del control migratorio. Y además, por supuesto, entre esas dos partes hay diferentes direcciones, pero hay otra que es muy importante, que es la Dirección de Información Migratoria, que es una dirección clave porque analiza justamente todos los perfiles y tiene toda la parte más judicial, la parte donde se toman las restricciones de las personas para salir, la actitud migratoria de las personas. Vendría a ser como un poco la policía de la Dirección de Migraciones, y con la cual tienen relación todos los jueces, los servicios, la AFI, las policías provinciales, los juzgados provinciales, porque regimos en materia de ingreso y egreso y control de permanencia de extranjeros en el territorio argentino. Migraciones, muchos lo piensan, y de hecho escuché el otro día a una persona miembro de la oposición que Migraciones debería tener su propia policía migratoria. Fue muchas veces pensado esto, al punto tal de que cuando yo me hago cargo de la gestión, había una cárcel para migrantes, que es diferente a la policía migratoria, era una cárcel destinada para personas migrantes, la cual nosotros enseguida dimos de baja y la devolvimos a la Ciudad de Buenos Aires, que era la que había donado o prestado el lugar para que funcione una cárcel. O sea, Migraciones tuvo estos 4 últimos años una visión de securitización de la migración, que hizo que Migraciones se piense como una policía más sin serlo, y que funcione de un modo represivo y persecutorio. En ese sentido, Florencia, estás planteando lo que pasó en el gobierno de Macri. Entonces mi pregunta es, ¿se pudo desandar algo de todo eso en el medio de esta pandemia fenomenal? ¿Pudiste lograr desandar algo? Algo ya lo veo que has desandado, pero hubo medidas muy fuertes, muy feas respecto a la migración, que fue tradicionalmente una de las piedras angulares de las relaciones internacionales de Argentina, ¿no? Hubo algunas cuestiones claves que fueron objetivo nuestro lo teníamos muy claro cuando ingresamos a la gestión. Una fue la derogación del DNU 70, que esa sabíamos de antemano con lo que nos íbamos a encontrar, que era un DNU violatorio de todo tipo de los derechos humanos para migrantes, que igualaba la migración con la delincuencia, y básicamente no le permitía a las personas migrantes el derecho a la defensa, porque planteaba un proceso sumarísimo de que en 3 días tenía que una persona migrante buscar un abogado, defenderse, plantear un recurso, etcétera, algo imposible de hacer. En realidad, como yo siempre, las veces que me preguntaron, uso una expresión de mi hija, fue pura brillantina, porque lo que hicieron fue mostrarnos números que no eran los reales de expulsión de migrantes. Por supuesto que nadie quiere personas que delinquen en nuestro país, nadie está de acuerdo con eso, y los que han salido a defender el DNU 70 nos quisieron poner a nosotros del lado de defienden a los que vinieron a robar, a los que vinieron a matar. Por supuesto que somos todos argentinos, somos todos o ciudadanos argentinos o residentes argentinos, y todos queremos vivir en un país seguro, digno, con trabajo. Nadie quiere estar rodeada de delincuentes, y nunca haríamos una cosa así porque tenemos hijos, porque vivimos acá. Lo que nosotros sí no podíamos permitir era que nos mientan y que nos presenten una política migratoria como una política de seguridad, que como el DNU 70 lo que habían hecho era expulsar delincuentes, porque en realidad lo que habían hecho era los delincuentes que ya estaban en la cárcel porque les correspondía estar cumpliendo un proceso, a la mitad de la condena lo que le ofrecían era quedar libre para ir a su país. Entonces, eso eran los que nos vendieron, ese era el discurso de seguridad que nos vendieron, dejar libre a una persona que tendría que haber cumplido toda su condena por haber realizado un delito en Argentina, y después en todo caso irse a su país expulsada, no permitirle a una persona que delinquió cumplir la mitad de la condena y quedar libre e irse a su país.
Los números de expulsados que nos mostró el macrismo fueron esos números, que a la mitad de la condena le permitían irse libre a su país. Y con eso nosotros no estábamos de acuerdo. Nosotros derogamos el DNU 70, era algo que teníamos muy claro cuando vinimos. Lo que no pensábamos era encontrarnos con un aparato paralelo de espionaje, que fue lo que básicamente encontramos en Migraciones. Migraciones no forma parte del sistema de inteligencia, no forma parte del sistema de inteligencia argentina, no tiene entre las misiones y funciones hacer espionaje, y está prohibido y no corresponde que se haga espionaje desde Migraciones. Y lo que se hizo con los sistemas de Migraciones, ya sea con las alertas SACON, que eran alertas silenciosas, las cuales vos no te enterabas, Hugo, si estabas poniendo tu pasaporte en Ezeiza, no te enterabas que te estaban espiando, pero el hecho de apoyar tu pasaporte saltaba una alerta acá en sede central, y al lado de tu nombre, si vos estabas indicado en esa lista, Hugo Garnero decía al lado, avisar a la AFI. Vos no te enterabas, pero la AFI sabía, o la persona que ellos decían sabía que vos salías, con quién salías, a dónde te ibas. Eso era todo alertas silenciosas, que si son ordenadas por la justicia, está bien, porque te pueden estar investigando a vos y es correcto que vos no te enteres. Ahora, si son arbitrarias y son puestas por gente que nada tiene que ver, que nada le tiene que importar tus movimientos migratorios, eso se llama espionaje. Ese sistema nos encontramos con una lista de infinidad de gente que estaba puesta ahí, que no tenía atrás ningún requerimiento judicial, y además con las claves migratorias que son usadas por varios organismos, de las cuales está en la causa de espionaje, las claves migratorias que uno le da a FIP, a ANSES, a las fuerzas federales, porque necesitan saber los movimientos tuyos, míos, para darte una jubilación, para ver un movimiento tuyo si AFIP te está investigando por algún motivo, la Fuerza Federal por si te está, digo, cada cosa tiene que tener su justificación. Lo que pasaba con las claves de migraciones era que, por ejemplo, la policía de la ciudad de Buenos Aires tenía más claves que efectivos. Tenía como 16.000 claves y tenía en ese momento 12.000 efectivos, una cosa así, ya no recuerdo. Pero o sea, había un festival de claves que nada tenían que tener, para nada tenían que usar si no era para el uso incorrecto de ese material. Por supuesto que las claves tienen una trazabilidad en migraciones, entonces cada oficio que llega acá, nosotros nos enteramos. ¿Cómo nos enteramos nosotros del mal uso de estas claves? Porque una vez llegó un oficio de un juez diciendo quién vio mis movimientos migratorios, porque ver un movimiento migratorio de una persona es hacer espionaje, y ahí nos dimos cuenta, cuando tiramos todo el reporte, de que había muchísima gente de migraciones que había entrado a ver el movimiento de esa persona, de ese juez, como de otros organismos, y ninguno tenía respaldo migratorio. Vos hoy no podés entrar a ver ningún movimiento migratorio si la justicia a vos no te lo ordena, porque eso es hacer espionaje, porque entras a ver tu aptitud migratoria, si tenés antecedentes, todos tus datos, con quién viajaste, a dónde te fuiste, digo, todo eso es hacer espionaje. Y todo eso es lo que se hacía en migraciones. Por eso nosotros radicamos una denuncia y pusimos a disposición del juzgado todo el material que fuimos encontrando, donde había cantidad innumerable de gente que estaba siendo espiada y mal uso de las claves. Como también encontramos otra particularidad, el jefe de mesa de entradas de la gestión anterior preso, que estaba preso por hacer negocios con la mafia china. Porque acá las residencias de los chinos, los documentos de los chinos, o el ir a verificar en un supermercado o en algún lugar, todo tenía precio, todo estaba tarifado. Nos encontramos con un expediente donde había desgrabaciones en ese expediente, donde los chinos decían, tenés que ir a ver a tal persona en migraciones, al director, es muy caro, esto cuesta $50.000, esto cuesta tanto, hay que pagar allá, hay que pagar acá. Y la única persona que cayó presa fue un jefe de mesa de entrada de migraciones. Todo el resto se ve que era muy poderoso este jefe de mesa de entradas. Todo el resto se ve que no estaba enterado de lo que estaba pasando en migraciones en valores dólares, por supuesto. Esas son algunas de las particularidades con las que nos encontramos apenas iniciamos la gestión. Veo que están desandando mucho. Decime un poco a dónde vas a marchar con la política de migraciones saliendo un poco de la pandemia, digamos. Ya desandamos un gran camino, que es el DNU 70, y otro problema que nos encontramos, y que el director anterior cuando me hace el traspaso me dice, no sé cómo lo vas a resolver, te estoy dejando una bomba, eran 9.000 chicos venezolanos, este es otro tema importante, 9.000 chicos venezolanos que no teníamos manera de acreditar quiénes eran. ¿Qué pasó durante
anterior. El macrismo, por supuesto, fue parte de un esquema regional donde se llevó a cabo una política que buscaba desestabilizar la región en muchos sentidos. Lo estamos viendo ahora con Bolivia, bueno, sí, hay innumerables ejemplos, pero en el caso de Venezuela, lo que se le permitió fue el ingreso de venezolanos a la República Argentina con documentación vencida y a los menores sin ningún tipo de documentación. O sea que nosotros nos encontramos con menores que no podían, que ingresaron producto de una disposición que fijó el anterior director, que les permitía ingresar a los adultos con documentación de pasaportes vencidos, cosa que no se permite en ningún lugar del mundo. Decime qué lugar, qué país a vos te acepta con un pasaporte vencido. Claramente eso no es posible, ni siquiera subirte a una aerolínea con un pasaporte vencido. Pero acá se hizo esa excepción, donde se le permitió el ingreso de muchísimos venezolanos que por supuesto nada tenían, muchísimos están acá viviendo una vida que han buscado, que han anhelado y a los cuales nosotros abrazamos y les damos la bienvenida y los vamos a ayudar a solucionar este problema. El problema es que fueron objeto de un uso político de la gestión anterior, que los hizo entrar, pero después no le otorgó el derecho básico, que es tener un DNI a los niños. Entonces nos encontramos con 9.000 niños menores de edad que tenían una sola documentación de ningún tipo que me diga que esa persona, que ese nene era ese nene. O sea, que podría haber sido ese nene como podría haber sido otro nene. Lo único que tenían era un papel que decía me llamo tal, sin foto, sin nada, fotocopia, ni siquiera original, y nosotros teníamos que darle un DNI a una persona que no sabíamos quién era, a un nene. El problema de esto es que más allá de darle las 1000 vueltas sin saber, ellos los dejaron entrar y por supuesto no le otorgaron el DNI, porque la reglamentación Mercosur lo que dice es que vos tenés que tener documentación vigente que acredite identidad de país de origen. Y estas personas, estos nenes, no la tenían. El tema es que estos nenes necesitan la educación, el tema es que necesitan tratamientos oncológicos, necesitan trasplantes, tienen los mismos problemas y las mismas enfermedades que pueden tener todos. Y sin un DNI, estos chicos no podían ser atendidos. Lo que hicimos fue el único y el primer único plan de regularización enfocado en la niñez que se hizo en Argentina, y la semana pasada, creo, ya perdí el tiempo, la semana pasada, regularizamos 9.000 chicos de un saque, de un empujón, con una resolución. 9.000 chicos están en este momento esperando su DNI, le van a dar un DNI por 2 años. Convocamos a Cruz Roja, a ACNUR, a OIM, a UNICEF, a la Defensoría de la Niñez, a la CENAF, a todos los organismos, para que se sienten en una mesa con nosotros y nos ayuden en este lapso de 2 años, que es la documentación que estos 9.000 chicos van a recibir, va a ser por 2 años, para que nos ayuden a conseguir los documentos de país de origen que a la Argentina le digan que ese nene es ese nene, y no otro. Porque en ese traer gente de afuera se han cometido un montón de delitos de trata de personas, etc. Pero lo que hicimos fue que prime el interés superior del niño por sobre todo, otorgarle un DNI y darle un plazo de 2 años, que con la ayuda del Estado y todas las organizaciones que convocamos, nos vamos a ayudar a poder obtener documentos de país de origen y que puedan obtener su DNI definitivo en la Argentina. Ese fue un plan de regularización enfocado en la niñez, como nunca se había dado en la Argentina, y sin tener los suficientes elementos para poder dar un DNI. Esto es necesario decirlo, porque la verdad es que no sabemos quiénes son, pero son niños y merecen tener su DNI para poder acceder a todos los demás derechos. Así como tenemos planes de regularización de otras poblaciones migrantes, como los haitianos, que están siendo en este momento muy perseguidos, como los dominicanos, y los senegaleses, sobre todo. En esto vamos a ir regularizando, porque a mucha gente le puede molestar que nosotros regularicemos gente que está en el país, pero es gente que ya está acá, y que el hecho de que estén irregulares, lo único que hace es ir en detrimento de los derechos de esas personas. Los hacen carnada fácil para la cuestión ilegal. Ellos necesitan estar legales para poder obtener un trabajo digno, para poder tener derechos, para poder tener una obra social, para poder acceder a los derechos que tenemos todos. Tener en la irregularidad a gente en nuestro territorio no nos sirve a nosotros y no les sirve a ellos. Lo que nosotros tenemos que es tender a darle identidad y que todos puedan tener derechos para poder obtener una vida digna en Argentina. Otra de las cuestiones, eso es en relación a documentación, otra de las cuestiones en las que
hemos hecho un avance muy grande, eso es un salto de calidad en el tema informático. Nosotros tenemos una frontera muy grande y tenemos, como dije, 237 pasos fronterizos, y la anterior gestión, o la anterior sobre todo, había hecho mucho hincapié en RENAPER. Nosotros conocemos un RENAPER, recordamos que antes tener el documento tardaba un montón, el pasaporte tener un montón, y todo eso, la verdad que en el gobierno de Cristina hizo un salto de calidad muy grande, y hoy es muy fácil tener tu documento, muy fácil tener tu pasaporte, pero Migraciones había quedado un poco relegada de toda esa infraestructura informática, y hoy la verdad que nosotros necesitamos tener la tecnología aplicada a la información para poder nosotros tener cada vez más y mejor información que nos permita adelantarnos a las personas que van a ingresar a nuestro país. Para eso tenemos lectoras de pasaporte que nos comunican que hemos adquirido, que solamente estaban en Ezeiza, las hemos hecho posible que estén en todos los 237 pasos fronterizos, que vos cuando pones tu pasaporte te va a una lectora, a una biblioteca mundial, y te dice si el pasaporte es falso, te abre tipo todo un panorama para saber efectivamente el pasaporte ese si sirve o no, y si podés dejar entrar o no a la persona. Tenemos el API, que es un sistema que utilizan todas las aerolíneas, con el cual vos te enterás muchas horas antes, quiénes van a ingresar a tu país, y vos podés empezar a fijarte si hay alguna persona que tenga pedido de captura. Claro, pedido de captura, pedido de Interpol, todo lo que ayude a ayudarnos a tener más seguridad en las fronteras es lo que los kioscos que le dicen en Estados Unidos, y que estamos trayéndolos para acá. La pandemia nos empujó, muchas veces sin pensarlo, a tener que informatizar y despapelizar absolutamente todo lo que antes se hacía la persona con el inspector migratorio, que tardaba entre 5 a 7 minutos, hoy lo estamos haciendo en 1 minuto y medio, porque hicimos de un día para el otro una declaración jurada online, que la persona la llena desde su celular, hasta 72 horas antes de subir al avión, donde todo lo que antes le decía al inspector lo puede llenar hoy online, y el inspector lo único que hace cuando vos llegás a Ezeiza, apoyás el pasaporte, eso levanta toda tu declaración jurada, te saca la foto y seguís. 1 minuto y medio contra 5 minutos, lo que era la obsesión nuestra cuando llegamos, evitar las largas colas que se hacían en migraciones, que eran famosas, que hoy todo eso, la despapelización y la informatización, ha hecho que hoy Migraciones en 1 minuto y medio hagas el trámite migratorio y continúas a tu casa. Bien. Hablando de seguridad, tuviste que trabajar en todos estos momentos muy codo a codo con las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad o del Ministerio de Defensa. ¿Cómo fue esa colaboración? ¿Y qué conclusiones podés sacar de esa relación? Partiendo de la base de lo que fue las fuerzas que, ligadas al proceso Macri-Bullrich, sabemos que eran un brazo represor en la Argentina. ¿Cómo te ha ido con eso, por la estructura que tienen esas fuerzas? Tenemos muy buena relación y muy buen vínculo con las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad. Compartimos fronteras con la Gendarmería, puertos con Prefectura, y estamos ahora teniendo muy buen vínculo con la Policía Federal, porque estamos saliendo en muchos lugares a hacer los operativos de control de constatación de documentos. Hemos tenido algunos inconvenientes con la Gendarmería, pero bueno, suelto políticamente con la buena colaboración y la predisposición de la ministra Sabina Frederick. Pero sí, bueno, son fuerzas que, como vos bien dijiste, han sido usadas políticamente para el mal, lo estamos viendo ahora, sobre todo con Bolivia, y la ministra ha sabido encaminarlos, y ante cada problema que hemos tenido en alguna frontera con alguna de las fuerzas, se ha podido solucionar a través de la política. Mario Burkum me pregunta a través del chat, dice: Florencia, ¿cómo te llevas con consulares de Cancillería? Muy bien, con Ana Cachaza. Con Ana Cachaza y con su gala, que era el anterior director, casi hablé más que con mi marido, porque eran 2, 3 de la mañana, repartidos 1.000 argentinos, nos llamábamos a cualquier hora, y me decía, Floricienta, me decía, porque era mal, a todo le decía que no, bueno, era todo la verdad que con Cancillería, tanto con Ana como con su gala, que ahora es embajador en Colombia, ha recibido un premio por todo lo que ha hecho con los repatriados. A mí no me han premiado, él sí, pero fue un trabajo junto que hemos hecho los dos, fue psiquiátrico el trabajo, quiero decirlo. Era a cualquier
hora, desde cualquier lugar, nos llamaban gente, mi teléfono se había viralizado en ese momento con todos los varados, y me llamaban desde Haití, desde Filipinas, desde mi hija está en una isla perdida, mandame un Hércules, me lloraba la gente, pero el Hércules no llega ni a Bolivia, o sea, era bastante complicado, fueron momentos muy tensos de mucha desesperación, porque nos agarró una pandemia que nadie esperaba, y la verdad que el trabajo que hemos hecho con Cancillería, a ver, acá hay un trabajo fuerte en pandemia que es Cancillería, Transporte, con Mario Meoni, que necesito decirlo, fue una de las personas que más se puso la pandemia al hombro, Mario. Mario, vos le decías, Mario, necesito ya un colectivo en el Paso de Jama porque tengo 500.000 argentinos entrando, ya te lo mando. Mario era una persona ejecutiva que permanentemente estaba, como buen intendente que fue, resolviendo los problemas, los detalles de todos los problemas, y fue clave, Mario, en la ayuda que necesitábamos todos para repatriar los argentinos. Cancillería, salud es diálogo cotidiano con todo el Ministerio de Salud, trabajamos codo a codo. Cancillería, transporte, si me estoy olvidando a alguien, somos los actores que básicamente, y ANAC, que es parte de transporte, que regula los vuelos, somos los organismos, junto con Jefatura de Gabinete, que es el que coordina todo este grupo, los organismos que nos peleamos, que nos gritamos, que nos matamos, pero que terminamos resolviendo, porque cada uno claramente defiende su lugar, ¿no? Entonces a ANAC no le gusta que le hagan el recorte de vuelos, y Salud quiere recortar vuelos, y bueno, entonces las reuniones son bastante complicadas, pero somos un grupo que le hemos puesto todo, el cuerpo, la salud mental sobre todo, a la pandemia desde el día número 1. Florencia, ahí pregunta Jorge Gil si existe una cuantificación de camiones y movimientos chilenos hacia Punta Arenas usando la ruta 40 y otras rutas nacionales. ¿Existe ese dato? Sí, existe, no lo tengo en mi cabeza, pero ¿a qué está hablando? A ver, nosotros tenemos lo que es tránsito país-país, que es un acuerdo que hemos mantenido desde el día 1 que cerramos fronteras, de que le permitimos el ingreso de los camiones chilenos para que pasen por territorio argentino y vuelvan a salir por territorio chileno con Punta Arenas, y ellos nos permiten que Tierra del Fuego nos quede desconectada y todos puedan cruzar a través del territorio chileno e ingresar al territorio argentino. Ese tránsito país-país es un convenio, un convenio que existe hace siglos, y que nosotros en el cierre de fronteras cerramos fronteras y el mismo día establecimos que iba a continuar este tránsito país-país, porque lo necesitan sobre todo nosotros más que ellos, porque el que más utiliza el tránsito país-país son los argentinos que pasan de Tierra del Fuego a Santa Cruz, más que ellos que tienen tránsito, pero no tanto como nosotros. Después tenemos el tránsito país-país también con Bolivia, que no nos está yendo tan bien. Hay una localidad de Los Toldos, que seguramente han escuchado hablar, que es una localidad que ha quedado bastante aislada con todo esto y que tiene que pasar por territorio boliviano, y nos fue bastante mal en la dictadura anterior boliviana, donde casi los dejó aislados, porque no les permitía pasar por el territorio boliviano para poder entrar al territorio argentino, a los pobladores argentinos de Los Toldos, y lo estamos tratando de solucionar ahora con el actual gobierno boliviano. Menos mal. Yendo un poco ahora a la pandemia, ya hablaste en concreto de la articulación con las otras áreas, y también hablaste de tu relación y articulación con el área de salud. Pero vamos a hacer un desagravio acá. Ahora, hay un reportaje de Clarín del día 4 de julio, domingo, con muy, pero muy mala leche, y todo lo que dijiste se tradujo del otro lado de la grieta, y te tiraron, como hacen siempre, munición pesada, cosa que no van a dejar de hacer, digamos. Es parte de la campaña política, porque así va a ser. La campaña va a ser con los medios de comunicación enfrente, no van a ser con medios de comunicación imparciales, tal cual se ve. Contanos ahora un poco cómo se fue armando, perdón, no es un tema tuyo, fue parte de eso, la contención del tema de virus, sabiendo que el virus entró y viaja siempre en avión, ¿no? Diseñanos un poquito el criterio de contención que ha tenido eso. No, a ver, cuando no. Yo soy la cara mala que sale a decir las malas noticias, pero nosotros, un órgano de control, nosotros tanto como ANAC, y nosotros lo que hacemos es básicamente
recibir instrucciones del Ministerio de Salud, que es el órgano, el ministerio que manda en la pandemia. Todas las decisiones tienen carácter sanitario, no hay decisiones arbitrarias ni políticas, ni por supuesto hay decisiones que quieran hacer daño a ningún tipo de persona, tenga o no dinero, viaje o no a Miami. Lo vuelvo a decir 1000 veces, el problema no es Miami, el problema no es Cancún, el problema no es Europa, el problema es la pandemia. Y tenemos un gran problema de pandemia y tenemos que vacunar. Y cuando empezamos a hablar de pandemia nos empiezan permanentemente a querer correr el arco y decir, bueno, pero las vacunas. Bueno, yo les vuelvo a decir, las vacunas, ¿en relación a qué? Pues si nos comparamos con Estados Unidos, por supuesto que estamos mal. Nosotros no podemos compararnos con Estados Unidos, nosotros pertenecemos a Latinoamérica, entonces nosotros tenemos que comparar nuestro proceso de vacunación con los países que nos rodean. Y con los países que nos rodean, justamente hoy tengo acá, nosotros tenemos 28, hoy hemos recibido al día de hoy 28.276.000 vacunas. Vacunas que tienen todas una efectividad superior al 75%, que no se puede decir quizá de países vecinos donde, primero que tienen algunos países menos cantidad de personas, y segundo que no han vacunado con vacunas de la efectividad que las que estamos vacunando nosotros. Para toda la población que se quede tranquila, tenemos buenas vacunas, vacunas que tienen una gran efectividad, y que por supuesto nos ha conseguido mucho obtener, como le ha costado mucho obtener a Europa, donde iniciaron incluso juicios contra los laboratorios. Nosotros no hemos llegado a ese nivel, pero digo, muchos países de Europa están casi en un mismo nivel de vacunación, quizá con un porcentaje mayor en la aplicación de segunda dosis, pero están en una misma cantidad de vacunación que nosotros. Y nosotros estamos en Latinoamérica. Entonces, cuando se habla de pandemia, se tiene que tener en cuenta desde dónde venimos nosotros. Venimos desde un lugar donde no había Ministerio de Salud, donde el Ministerio de Salud no tenía ambulancias, donde el presupuesto destinado a la salud era muy poco, donde teníamos un sistema desarticulado, básicamente hospitales que daban pena, y lo que nosotros tratamos desde un principio siempre fue ganar tiempo. Ahora y antes, al principio, en marzo, cerramos fronteras para ganar tiempo y poder readecuar todo el sistema de salud para que no colapse. Y en eso creo que podemos estar orgullosos porque Argentina no colapsó. No vimos las imágenes que se vieron en Europa, no vimos las imágenes que se vieron en Nueva York. Argentina, toda persona que necesitó atención médica la tuvo. Eso le ganamos el tiempo que necesitábamos para poder readecuar y salir a comprar como locos y abastecer nuestro sistema de salud. Y ahora mismo estamos de nuevo tratando de ganarle tiempo a la variante Delta, porque lo que necesitamos es básicamente más tiempo para poder vacunar a mayor cantidad de gente, sin ser ingenuos, sin pensar que no va a ingresar, porque ha ingresado en 74 países y porque mientras haya circulación del virus, la variante va a ingresar. Lo que estamos tratando es de retrasar el ingreso de una variante que se ha visto en el mundo entero, que mientras más vacunado estés, menos riesgo tenés de morirte. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con los cupos no es querer arruinarle la vida a la gente que se fue de vacaciones. Lo que queremos hacer es justamente proteger a los argentinos que todavía no están vacunados. Ellos, o las personas que nos dicen que hay una cuestión de odio hacia las personas que viajan, están viendo una parte de la historia, que es la que tuvieron suerte, viajaron, a pesar de que nosotros no recomendábamos viajar en pandemia, porque no es un momento grato para viajar, porque nosotros cerramos fronteras, pero también recordemos que hace unos meses Macron, de un día para el otro, un domingo, decidió cerrar las fronteras de Francia, y no salir a ningún francés, porque Chile, para salir tenés que pedir autorización, porque Nueva Zelanda impuso un cupo de 450 personas por día. Nosotros empezamos con 600, llegamos a 450, creo que nos tildaban de cualquier cosa. Digo, y yo no vi que hayan dicho que Australia era chavista, ni que Macron iba a quedarse sin aerolíneas que vuelen a Francia. Eso lo dijeron las corporaciones a nosotros, Argentina, presionando para poder tener más cupos, porque es un negocio, pero nosotros no tenemos un negocio, nosotros tenemos que cuidar a los argentinos, y nuestra prioridad siempre fue la salud de los argentinos. Y si era necesario retrasar el ingreso de argentinos que habían salido en pandemia, sabiendo las consecuencias legales, económicas y sanitarias que estaban asumiendo, porque nadie obligó a nadie a salir, todos firmaron una declaración jurada,
todos salieron. Lo que estamos diciendo no es que le estamos prohibiendo el ingreso a tu país. Lo que le estamos diciendo es que van a entrar de manera escalonada, porque todavía acá hay gente que no se vacunó y necesita estar vacunada, porque en el momento en que ingrese la variante Delta, mientras más vacunados tengamos, menos muertes vamos a tener. Entonces, las personas que han podido salir, y que pueden disfrutar, y que se han podido ir a vacunar afuera porque ha sido una elección, y yo no estoy en contra, no estamos en contra de que se hayan ido a vacunar afuera. Lo que estamos diciendo es, hay que tener solidaridad con aquellos que todavía hoy no pudieron obtener la vacuna, y para eso necesitamos tiempo. Es una carrera contra el tiempo. Tenemos 24 jurisdicciones provinciales, 23 más cada, digamos. ¿Qué rol están teniendo ingreso, la cuarentena, la asistencia, la participación en este esquema? ¿Cómo ves a las provincias en esto y qué están haciendo? Todas las provincias están preocupadas, y por supuesto que lo están, porque son sus ciudadanos los que pueden llegar a ingresar y contagiar. ¿No? Acá los únicos que hablan gratis y sin responsabilidad son los que no tienen gestión. Todo aquel que necesita gestionar, te puedo asegurar que el gobernador de Jujuy, el gobernador de Mendoza, todos están preocupados porque tienen que gestionar y tienen una responsabilidad. El resto que habla desde un sillón es muy fácil criticar y decir se debería hacer tal cosa. La realidad es que estamos, como vuelvo a decir, en un país federal. La recomendación del presidente en una decisión administrativa firmada por el jefe de gabinete fue implementar lugares de alojamiento para aquellas personas que tengan que volver del exterior. Hubiera sido lo ideal, sería el modelo Canadá, sería el modelo Gran Bretaña, sería el modelo Australia. Digo, puedo cansarme de repetir modelos que hacen que las personas no puedan ingresar al país si ya no tienen una reserva, y todo pago a su costo. Eso fue la sugerencia y nuestras conversaciones para que eso suceda con todas las jurisdicciones. Las únicas que lo implementaron fueron la provincia de Buenos Aires, Salta y San Juan. El resto de las provincias... San Juan. San Juan, Salta y San Juan, sí. Y provincia de Buenos Aires. El resto de las provincias hacen un control diferente. Ni mal ni bueno. Yo entiendo que toda provincia quiere controlar a sus ciudadanos porque les conviene a ellos, a las provincias, porque si no después eso se traslada en un colapso sanitario. Algunas, como la Ciudad de Buenos Aires, no estaba de acuerdo en el sistema de hoteles y no lo ha hecho, hacen llamados telefónicos. Nosotros cuando nos incorporamos, porque, y esto también hay que tener en cuenta, que Migraciones no tiene como misión y función, ni la tiene en la ley, porque de eso también es bueno esclarecer algunas cuestiones que se han dicho, que no tenía competencia Migraciones para hacer lo que estaba haciendo. Por supuesto que no las tiene si nos agarramos de la ley de Migraciones que fue sancionada en el 2004. ¿Quién iba a pensar en el 2004 que iba a haber una pandemia y que íbamos a estar Migraciones como uno de los actores principales de esta pandemia porque el virus iba a ingresar por los aviones o por las fronteras? Nadie. Como tampoco tenía competencias el maestro para tomarle la temperatura al nene que ingresa al colegio. Como tampoco nosotros teníamos que tomar la temperatura en Ezeiza con las cámaras, comprar cámaras y tomar nosotros, personal de migración, la temperatura cuando bajan del avión las personas. Estas competencias nos las da el DNU 260, que es el que le declara emergencia sanitaria. Nosotros de ese marco normativo, a través de todos los DNU y decisiones administrativas, se le asigna a los organismos diferentes funciones. Nosotros tenemos la competencia de la constatación del domicilio de cada una de las personas que ingresan al país, y en la declaración jurada migratoria declaran dónde usted va a hacer la cuarentena y declaran un domicilio y un teléfono. Lo que salimos nosotros a hacer, sumándonos a los esfuerzos, y esa es parte de la pregunta que vos venías diciendo, que realizan las jurisdicciones en el control de cuarentena, junto con las fuerzas federales que tampoco tenían como misión principal el control de cuarentena. El control de cuarentena está en cada una de las jurisdicciones. Tanto Migraciones como las fuerzas federales lo que hicieron es sumarse al esfuerzo que ya venían realizando. Cuando nos sumamos a este esfuerzo, lo que detectamos es que había un gran grado de incumplimiento de la cuarentena. Y empezamos a hacerlo público para que la gente pueda llegar a entender de una tercera ola que venía con variantes mucho más agresivas, y que la clave era el cumplimiento de la cuarentena, porque en todo el resto el Estado ya está. El Estado te exige un PCR para subirte al avión, te exige que cuando bajás en Ezeiza tengas que hisopar a todo el avión, y el que da positivo se aísla en un hotel sanitario obligatoriamente. Ahora, hasta ahí llega el Estado. Después está la responsabilidad individual de cada una de las personas de permanecer aislados 7 días. Y en eso intervinimos nosotros y le hicimos saber a la sociedad que había un alto grado de incumplimiento y que era muy probable que de seguir así
en días íbamos a tener circulación comunitaria de la variante Delta, que era lo que necesitábamos retrasar. Después de escucharte y después de poder entender realmente cómo es todo esto desde el punto de vista de los que no tenemos ni práctica en migraciones ni somos médicos, digamos, digo, me da la sensación que tenemos una debilidad en el gobierno nacional y que te veo bastante sola en todo esto, peleando en los medios, pudiendo explicar. No tuvimos una falla de comunicación en todo esto, esta pelea que estamos dando, que está dando el gobierno con el apoyo de todos nosotros, para eso estamos. ¿No te Yo te voy a parece tener que contestar, Hugo, igual que le contesté a Clarín en esto, me llevas a la misma contestación. Vamos a tener mucho tiempo para flagelarnos y decir que hicimos mal. No solo nosotros, sino la oposición también. Yo creo que esto es algo compartido. Nosotros seguramente tuvimos muchísimos errores, producto de que esto es algo inédito, que no pasó nunca una pandemia, y creo que no hay un manual que te diga cómo hacer las cosas bien, ni creo que haya ningún país que haya tenido 0 muertos, que haya sido exitoso en el manejo de la pandemia. Porque mientras haya un muerto, ningún país triunfó. Ahora, nosotros, como seguramente vos decís, tuvimos muchísimos déficits de comunicación. También espero el día de mañana, cuando esto se acabe, las disculpas del caso de aquellos miembros de la oposición que hicieron pensar a la gente que vacunarte con la Sputnik era ponerte veneno. Claro, digo, veneno, de que Migraciones era un grupo de tareas que te iba y te llevaba a tu casa, y estaba mal, y que no le contestes, y que está mal ser controlado en el marco de una pandemia por el Estado, que quiere básicamente controlar que estás haciendo las cosas bien, donde vos tenés que tener orgullo de que te vayan a controlar y estar en tu casa, estar haciendo las cosas bien, y desprestigiar a 4.000 empleados de Migraciones diciéndole que eran un grupo de tarea, y que les molestaba que vayan con uniformes a tocar un timbre y decir que en vez de tocar un timbre allanábamos casas. Digo, se han cruzado límites que no se pueden permitir en un país como Argentina, donde tiene una historia de grupos de tarea, y como decía mi papá el otro día, que me contaba, me decía, cuando a mí me preguntan qué era lo diferente, cuando él se hace cargo del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, entre la dictadura y esto, y mi papá dice, a mí lo primero que me salió es decir que antes me tocaban el timbre y sabía que era un grupo de tareas, ahora me toca el timbre y seguro es el sodero. Bueno, tocarte el timbre no es un grupo de tareas, es Migraciones que está controlando que hagas la cuarentena, porque hay un montón de argentinos que hace 1 año y medio que vienen haciendo un montón de esfuerzos, y porque seguramente parientes de esa persona que lo vamos a controlar van a estar contentos de que estemos controlándolo, porque si esa persona no controla y lo va a ver a la madre, al padre, al amigo, y tiene algo a los 3, 4 días, como el Ministerio de Salud nos está mostrando que las personas que están desarrollando síntomas, la mayoría son a los 3, 4 días, nosotros estamos cuidándolos. Les molesta, lo lamento, pero nuestra tarea desde el principio de la pandemia es cuidar a los 45 millones de argentinos. Eso es lo único, lo quieren transformar en otra cosa, pero yo entiendo que al final de todo la gente va a entender que lo que hicimos fue siempre pensando en el bien de los argentinos. Que nos equivocamos muchísimo, pero no solo nosotros, sino que hagamos una crítica generalizada de toda la clase política, y como digo, nosotros nos equivocamos gestionando. Nosotros se equivocaron desde un sillón o desde un lugar en la televisión criticando sin aportar ni una sola idea. Sí, pero en los de Clarín te dicen, el gobierno se ensaña con la clase media y la clase pudiente. Como peronistas nosotros no pensamos en eso justamente, ¿no? Nosotros queremos que todos sean pudientes, que todos se puedan ir de vacaciones a Miami. Nuestro objetivo siempre como peronistas es para arriba, no para abajo, igualar para arriba. Además queremos que todos viajen. Lo que pasa que, no, vuelvo a decirlo, el problema no es Miami, el problema es la pandemia. El problema no es lo que estamos pasando ahora. Son unos meses, hay que aguantar unos meses más, y Miami va a estar siempre ahí, Cancún va a estar siempre ahí. Lo que hay que hacer es esperar y no poner en riesgo a todos los argentinos que, como dije, venimos haciendo un esfuerzo y estamos muy cansados, estamos podridos y no queremos volver a encerrarnos, y hemos conseguido libertades todas estas semanas, productos de encierros anteriores, y hay que cuidarlas, y para cuidarlas necesitamos ser responsables, y necesitamos que el Estado aplique las medidas que tiene que aplicar cuando alguien no cumple con lo que tiene que cumplir. Bien, antes de ir a una pregunta que seguramente te quiere hacer Roberto España, yo iba a 2 comentarios que me parecen pertinentes.
Bueno, ya escuchamos toda la noticia hoy de este personaje del cual hablaste al inicio. Y la pregunta es, ¿hay razones desde el punto de vista legal por lo cual no podamos saber el nombre, el apellido y la foto de ese reverendo, etcétera, etcétera? ¿O es una decisión política no hacerlo? Lo primero que nosotros son datos personales, y hay una ley de datos personales que impide la divulgación de este tipo de cosas para no estigmatizar a las personas. Y segundo, que nada, no importa el nombre y apellido, lo que importa es lo que esta persona hizo y la irresponsabilidad, y lo que importa es dar el mensaje a la sociedad de que hay una persona de 30 y pico de años que vino a Estados Unidos, que vino, se había vacunado unos días antes, había tenido un PCR negativo, un antígeno negativo, vuelvo a decir, vacunado, que vivía en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo síntomas a los 2-3 días de llegar, y el día que fue en migraciones, que era el cuarto día, no estaba en su casa, y eso es una irresponsabilidad, pero también es una falta de respeto hacia toda la sociedad argentina, porque si vos tenés síntomas, primero que tendrías que haber estado haciendo la cuarentena, pero encima si tuviste síntomas, mínimamente te tendrías que haber guardado hasta estar seguro de que no era COVID. Digo. Entonces lo que nosotros queremos es dar el mensaje y la importancia de que entiendan de que la cuarentena no es un capricho de este gobierno. La cuarentena es necesaria porque hay gente que llega y a los 2 o 3 días empieza a manifestar síntomas y vienen con variantes que no están acá. Y todo el esfuerzo que estamos haciendo es justamente para evitar que esas variantes ingresen. Entonces, esta persona puso en riesgo a un montón de gente y ahora ya, digo, los contactos estrechos de esta persona, y ya empieza a complicarse todo mucho más por un irresponsable. Y lo mismo le pasó a Israel. Una familia que llegó a Israel, desde abril no tenían un solo caso de COVID. Una familia llegó, no hizo la cuarentena, mandó a los hijos al colegio, contagió 45 chicos, y los padres fueron a trabajar y contagiaron a mayores que tenían las 2 dosis de Pfizer y generaron un rebrote en Israel que al día de hoy están poniendo de nuevo restricciones para el ingreso a Israel. Una familia. O sea que imagínense lo que puede generar este irresponsable que no le importó, que todos los argentinos la estábamos peleando, la estábamos luchando, y que le estábamos diciendo a él y a todos los demás, hay que vacunar, hay que ganarle tiempo a la Delta para poder vacunar. A ver, vos tenés muchísimo contacto con muchísima gente, eso lo sabemos. Gente que llega, gente que sale, gente que pide cosas, gente que, en fin, es una cosa muy particular todo tu trabajo personificado sobre los argentinos que se mueven entrando y saliendo. Y sí. como nadie de nosotros se chupa el dedo de que se van a colocar, en realidad van a vacunar, a vacacionar y de paso se vacunan, pero en verdad le importa un carajo el país, si gastan divisas, nada. Es una actitud, desde mi punto de vista, absolutamente individualista, más allá de que tu posición es muy clara y es lógica que sea así, dado el lugar donde estás. No podrías decir las cosas que yo puedo decir aquí. Pero sí me gustaría saber qué sensación te dejan los pasajeros con los cuales hablas a diario. ¿Qué sensación tenés de esta llegada de los pasajeros y todo esto? Quiero decir que primero que hay mucha gente que efectivamente hace las cosas que tiene que hacer, que no son todos iguales, que hay mucha gente que tiene responsabilidad, se cuida y hace la cuarentena. Y después hay mucha gente que evidentemente se cree invencible, que no se va a contagiar y que no contagia, y que hay un desdén hacia mi libertad es mi libertad y yo hago lo que quiero con mi vida y en esto no me importa si perjudico a otros. Digo, esto de tomarse, como dijo un expresidente, es un resfrío, es una cosa más. Y en ese concepto de esto es un resfrío, este resfrío mata a mucha gente y mató mucha gente, y a lo mejor para algunos es un resfrío y para otros es la muerte. Entonces, me parece que hay una actitud muy individualista y muy egoísta en esto de no cumplir la cuarentena y en pedir el ingreso irrestricto de todos los que están afuera. Todos merecen volver, todos son argentinos, todos van a volver. Lo que le estamos diciendo es que van a tener que esperar un poco más quizá, y esa es una frase que ha molestado cuando yo la dije, que van a tener que estar un poco más afuera porque los que están adentro corren riesgo de vida al no vacunarse. Entonces el que decidió salir en pandemia, por más que no guste y por más que no les guste a muchos escuchar que yo diga firmar una declaración jurada, nadie los obligó, son responsables, son gente grande, todos salieron por voluntad propia.
y firmaron y aceptaron las condiciones que el Estado Nacional les podría imponer a su reingreso. Y estas son las condiciones, nosotros no les mentimos, le dijimos, y lo firma en la declaración jurada, le decía reducción de vuelos y ubicación en los hoteles. Decía claramente, y se fueron. Tuvimos que hacerlo no porque somos malos, sino porque teníamos de nuevo un nuevo desafío que era el ingreso de la Delta. Tuvimos que limitar el ingreso de argentinos a Argentina para cuidarlos a ellos, para que cuando vengan puedan ser controlados y no contagiar a nadie de su familia, y para cuidarnos a todos nosotros, porque no queremos estar encerrados de vuelta, porque queremos que los chicos vayan al colegio, porque estamos privilegiando la actividad económica interna, la educación de los chicos por sobre los que viajan afuera. Entonces, nuestra principal preocupación son la salud y la vida de los argentinos, pero la vida de los argentinos necesita actividad económica. Y para eso necesitamos estar sanos y vacunados. Por eso estamos poniendo los cupos que ponemos. Por supuesto que si la Ciudad de Buenos Aires, que es junto con la provincia de Buenos Aires, dos de los lugares que más reciben gente, hubiera puesto hoteles, seguramente hoy no tendríamos la necesidad de tener un cupo, porque sabríamos que el 90% de la gente que entra va directo a un hotel, que es algo, y esto la verdad que lo tengo que reconocer, es un sistema muy piola que puso la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires lo que te hace es elegir, vos firmás la declaración jurada cuando te vas, diciendo que aceptás las condiciones de la provincia de Buenos Aires de ir a un hotel. Vos cuando volvés, te da un listado enorme de hoteles. Tenés hoteles 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, lo que vos quieras. Podés elegir 4 días y te pone el precio de los 4 días. Vos llegás a esa isla, te tomás un taxi, te vas al hotel. Nadie te lleva, esposado, ni en un colectivo, ni ninguna cosa horrible que querían plantear. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llama al hotel, constata que estás ahí, no estás ahí, tenés una denuncia y tenés 4,5 millones de pesos de multa por incumplir, por irresponsable. Digo, ese es lo que podría haber hecho perfectamente la Ciudad de Buenos Aires con la cantidad de hoteles vacíos que tiene en este momento. Y hubiera sido fundamental y hubiera ayudado a que los argentinos que estén afuera puedan ingresar todos juntos y realizar la cuarentena en un hotel. Como eso no se pudo hacer, no pudieron hacerlo, nosotros tenemos que mantener cupos para poder controlar. Cuando nosotros pusimos cupos, en ese momento solamente en el AMBA había 8.400 personas que tenían que estar cumpliendo la cuarentena. ¿Cómo controlábamos a 8.400 personas cumpliendo la cuarentena? Era un desmanejo el número terrible, por eso tuvimos que acotar los ingresos de los argentinos para que pueda ser controlable. ¿Por qué? Porque fue una medida sanitaria, porque necesitamos ralentizar todo lo necesario la variante Delta. Muy bien. Roberto España seguramente tiene algo que decirnos al respecto, porque él tiene alguna experiencia particular, que es un comparativo con lo que está pasando en otro país. Adelante, Roberto. Sí, hola, bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero felicitarla a Florencia porque realmente es extremadamente clara y precisa en su exposición. Y quiero reforzar lo que ella está señalando en algunos puntos. En primer lugar, que y esto creo que ella es excesivamente generosa en sus conceptos. Esta pandemia es en verdad la primer pandemia en la historia de la humanidad con estas características, porque es la primer pandemia de la era de los viajes aéreos. Las anteriores, las más famosas, eran, digamos, vectores que iban abarcando distintos países en distintos momentos, pero este fenómeno de algo que esté en todo el planeta al mismo tiempo, sucediendo en todos lados, esto no tiene antecedentes. Por lo tanto, mal puede nadie exigir recetas para solucionar esto, porque la humanidad no tenía experiencia en este fenómeno. Esto en primer lugar. En segundo lugar, que ha habido diversas estrategias para abordar este tema. Básicamente hay tres: la de negar, que fue la de Trump, la de Bolsonaro; la de coexistir, que ha sido la europea, la nuestra, la de muchos países; y la de supresión. Pero la de supresión ha estado concentrada en países que o bien son islas, como Nueva Zelanda, o como Australia, o como Cuba, o en países que tienen un gran poder de coerción, que suelen estar ligados a ser países con
regímenes políticos de partido único, como China, Vietnam, que también han sido exitosos. Ahora, el tema en particular de estas personas que viajan, entre paréntesis, creo también que es demasiado generoso no someter a escarnio público a quienes hacen barbaridades como este tipo que violó digamos, la cuarentena personal que tenía que desarrollar. Yo personalmente entiendo que la ley de habeas data, la de protección de datos personales, no está para proteger a esos tipos, está para proteger a la gente que hace las cosas como corresponde. Ejemplos de países que son, lo cité en el último artículo, paradigma de la clase media argentina. Países totémicos para la clase media argentina, como Australia y Nueva Zelanda. Bueno, entre Australia y Nueva Zelanda, entre estos dos países, hubo 400 días continuados sin solución de ninguna continuidad, donde no se pudo viajar ni de Australia a Nueva Zelanda, ni de Nueva Zelanda a Australia. Nadie. Estaban las respectivas marinas y sus policías aeroportuarias impidiendo que nadie fuera de un país al otro. Y para ir a Nueva Zelanda directamente hubo meses enteros que Jacinta Ardern cerró el país. Nadie podía entrar. Neozelandés, extranjero, nadie. Y en Australia, casi lo mismo, apenitas un mini grifo, pero de todas maneras lo solucionó de otra forma. Cortaron los vuelos, no podías volar. Yo tengo un amigo personal que tiene doble ciudadanía, argentina y australiano, que vive en Perth, la ciudad importante de Australia que está sobre el Océano Índico, y estuvo acá varado meses, teniendo que volver por actividades personales, y lograron volver junto con otras 200 personas en el avión que fue a buscar a los Pumas para traerlos de vuelta de regreso al torneo de rugby, porque si no, no había manera. Pero para poder que los autorizaran a subir al avión, porque si no los deportaban y los volvían en el mismo avión, tuvieron que depositar, y eso sigue vigente todavía, $3.300, porque de manera obligatoria tienen que hacer, porque esto continúa, una cuarentena cerrada de 15 días, sean con test positivo o negativo, no interesa. Si es positivo, por supuesto, creo que directamente ni les permiten viajar. Pero si, aunque dé todo negativo, esa persona se tiene que quedar 15 días en un hotel que designa el gobierno y que paga el viajero. Y lo paga de manera anticipada. Y 4 veces al día le llevan su desayuno, almuerzo, merienda, cena, abre la puerta, saca el plato y lo más que puede hacer es dejar la pilcha para que se la lleven a lavar, porque por supuesto no entra nadie a la pieza, se tiene que hacer sus propios arreglos, y no hay tutía en Australia y en Nueva Zelanda. Lo que estamos viendo acá es de un grado de tilinguería que es terrible. Roberto, Y me callo hoy la boca, te cedo la palabra. el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el día de hoy recibió el primer amparo de viajeros que no querían regresar a un hotel en la provincia de Buenos Aires. Imagínate todo lo que estás contando si lo hubiéramos hecho de esa manera, lo que nos hubieran dicho, lo que nos hubieran tildado de todo. Cuando los aerolíneas, las corporaciones, los grupos de Tata, Giurca, todos, se pasan horas, el único país en el mundo que está haciendo lo que hace con los vuelos. Es todo mentira, es todo mentira. Evidentemente Total. se han olvidado de lo que hizo Macron, de lo que hace Chile, de lo que hace Australia, de lo que hace Nueva Zelanda, de lo que ha hecho todos, y nos quieren hacer creer, y lo peor es que hay argentinos que lo creen, que somos los únicos que estamos tomando estas medidas alocadas, cuando nosotros lo único que estamos haciendo es copiando modelos. Acá nadie inventó nada, estamos copiando modelos de lo que hace el primer mundo, en los países, como vos decís, los países ejemplos de la mayoría de los argentinos. Si nosotros, imagínate qué hubiera pasado si nosotros poníamos una prohibición de salida como pone Chile, que no te dejamos salir del país, que tengas que pedir autorización al Estado. Terrible hubiera. No. Terrible. Y eso lo está haciendo Chile, el país Sí. ejemplo. Sí. No.
Francia, Macron no dejó entrar y salir a ningún francés, sino era por un motivo imperioso, el país republicano por excelencia. No, y nadie, yo no escuché que hayan dicho que Macron era chavista y de que los vuelos iban a dejar de viajar. Entonces, muchas veces los argentinos nos quieren hacer creer que hacemos cosas, que somos únicos en el mundo, que implementamos medidas únicas y locas, sobre todo desubicadas, y que vamos en contra de nuestros propios ciudadanos, porque no quieren mostrar lo que está pasando en el mundo. Nosotros somos un país más en el mundo que toma medidas de cuidado de las fronteras. Todos los países en el mundo en la pandemia han tomado medidas en relación a las fronteras, todos. Después podremos discutir si fueron efectivas, más, menos, lo que nos quieran decir. Después, otra de las cosas que nos critican es, pero ¿cómo? El norte, pasan ilegales por el norte. Bueno, a ver, el otro día también escuchaba que habían tirado un nene de Estados Unidos, un lugar de la frontera de un lado para el otro. Digo, si le pasa a Estados Unidos, que le pasan ilegales, con la cantidad de tecnología que tienen aplicada en la frontera, no nos va a pasar, más allá de que no es un tema mío, y me canso de decirlo, las fronteras legales son mi tema, los pasos irregulares son un tema de seguridad. Digo, tenemos una frontera muy extensa en Argentina, y sobre todo tenemos particularidades muy específicas, como son, por ejemplo, ciudades que están hermanadas y que las separa una calle como la Quiaca Villazón. Digo, que es imposible cerrar frontera. Nosotros hemos cerrado la frontera, pero yo estaba con el intendente de la Quiaca, y el intendente de la Quiaca me decía, yo tengo la mitad de los empleados municipales que viven en Villazón. Los chicos vienen para acá al colegio, los míos van para allá, mi mamá vive del otro lado. Digo, el cierre de fronteras, cuando a mí me dice Guado, el presidente Alberto quiere cerrar fronteras, ¿cómo lo hacemos? Vengo a migraciones, empleados de 25 o 30 años me dicen, no sé cómo hacerlo, nunca cerramos fronteras. ¿Cómo hacemos? Nunca se había hecho. Argentina nunca había cerrado fronteras. Entonces, y es tan ejemplificador esto de que hay ciudades que se manejan como una sola cosa. La Quiaca Villazón es una sola cosa. Y tenemos que poner la inventiva, y en eso estamos trabajando, y venimos trabajándolo con el gobierno boliviano, para que determinadas ciudades sean una sola cosa y tratarlas como una burbuja sanitaria, porque es muy difícil explicarle a la gente, no podés ir a visitar a tu mamá del otro lado, vos no podés ir a trabajar del otro lado. Digo, Argentina tiene particularidades muy específicas, y es muy complicado, y en esto digo, y tenemos cerradas las fronteras terrestres desde el 25 de diciembre, que no entra ni sale nadie por un paso legal habilitado, si no es por una razón humanitaria. Y tenemos a todo Paraguay queriendo entrar a la Argentina, porque la mayoría de los paraguayos tienen residencia argentina, y tenemos una situación catastrófica en Paraguay en este momento. De hecho, 2 de las personas que entraron, de estos 10 casos, de 9 casos que se dieron en estos 10 días de Delta, 2 son de Paraguay. En Paraguay no hay camas, no hay oxígeno, y está bastante complicada la situación. Imagínense que si nosotros abriéramos las fronteras, complicaríamos muchísimo a provincias como Misiones, Formosa, porque haríamos colapsar los sistemas sanitarios de esas provincias. Digo, tenemos cerradas desde el 25 de diciembre, y solamente está habilitado para el comercio internacional. Después, seguramente, como decía Hugo, el día de mañana, cuando esto sea historia, nos pondremos a ver si estuvo bien, si estuvo mal, pero para Argentina, cerrar los pasos fronterizos fue algo muy difícil, porque, como vuelvo a repetirlo, como la Quiaca Villazón, hay un montón de lugares que tienen una vida en común. Justamente Miguel Valfré hacía referencia en un chat aquí, dice, hay 237 pasos habilitados, pero debe haber, dice, otro tanto, principalmente con Paraguay, con Bolivia, con Brasil. Bueno, ya está contestado, digamos, todo un tema de alta dificultad para una experiencia que no existía. Que bueno, ahora las personas, esto, y quiero aclararlo, las personas que la gendarmería encuentra cruzando ilegalmente o ingresando ilegalmente al país son puestas a disposición de la justicia, y estamos aplicándole el 205 del Código Penal, que es el propagar una enfermedad contagiosa. Digo, porque si no, la verdad que ponen a disposición de la justicia y son argentinos, y el argentino tiene que entrar como sea a su país. Lo que pasa es que en este momento de pandemia, ese como sea pone en riesgo la vida de otros argentinos, porque por algo nosotros, y esto no lo dije, por algo nosotros se nos acusa de ser centralistas, de decir, ¿por qué solamente por Buenos Aires ingresan los argentinos? ¿Por qué solamente pusieron corredores seguros? Hoy los corredores seguros son Ezeiza, Aeroparque, San Fernando y Buquebus.
solamente por esos lugares los argentinos pueden ingresar al país. Pero no es porque digo, yo pertenezco a una provincia, nos hemos criado en el interior, y nada más lejos de nosotros, de muchos de los que gobernamos, de querer ser centralistas, pero hemos establecido corredores seguros, porque en esos corredores seguros hay laboratorios, hay dispositivos que hacen que en el momento en que vos des positivo, hay todo un esquema de aislamiento de esa persona, llevada a un hotel, aislada 10 días, hay laboratorios, Estambulián está en Aeroparque, en Ezeiza, en San Fernando está el Hospital de San Fernando, y en Buquebus tiene un laboratorio que no te permite ingresar al barco si no das negativo. O sea, y eso, replicarlo en 237 pasos fronterizos, es una locura, es imposible, es prácticamente imposible. Entonces, por eso hemos establecido corredores seguros, que son esos. Ahora, si los gobernadores quieren establecer corredores seguros, tienen que presentar protocolos al Ministerio de Salud de la Nación y comunicarlo a Migraciones de cómo van a ser los aislamientos, quiénes van a tomar las muestras, cómo van a mandar las muestras al Malbrán. Digo, es todo un proceso complejísimo esto de lo que hablamos, que es muy fácil, vuelvo a decirlo desde un sillón, ay, pero abran el aeropuerto de Córdoba, ¿y cómo vas a mandar las muestras al Malbrán desde Córdoba? ¿Y cómo lo vas? Yo no digo que no es imposible, lo que digo es, tiene que estar pensado, planificado y aprobado para que eso suceda, no sucede por arte de magia. Bien. Florencia, sí, Hugo, un segundo, Breve, dos te diré, acotaciones muy breves. porque Primero, la estamos Australia castigando se con el ingresa tiempo. exclusivamente por Sydney, a Nueva Zelanda exclusivamente por Auckland, por ningún otro lado. Y otro tema muy importante, para que lo manejemos todos. Ojo, porque en muchos países del mundo hay unos subregistros fenomenales de la mortalidad. No ocurre en Argentina. En Argentina las cifras son absolutamente ciertas y rigurosas. No me voy a extender en esto, pero sepámoslo, porque ahora estamos por quebrar la barrera a los 100.000 fallecidos y nos van a Eso pegar es, con esa algo, cifra. eso es algo que vos decís y tenés muchísima razón, y me lo explicaron en el Ministerio de Salud, que acá toda muerte de alguna persona que tenga COVID es por COVID. En otros lugares vos Exacto. te morís de un paro cardíaco y te registran como cardíaco, no por COVID. Acá las muertes son reales, acá no hay subregistro de muertes. Tendremos muchos errores, pero acá los datos son muy precisos en ese sentido, y muchas veces van en contra de nuestro propio marketing. No escondiendo ningún muerto, eso es así. Bien, Ramiro Villordo, desde Corrientes. A ver. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Buenas noches. Antes que nada, agradecerte, Hugo, a vos y a todos los compañeros de la Capitana por siempre darnos la participación y la posibilidad a todos los compañeros de la juventud, que estamos aprendiendo mucho de ustedes. Bueno, simplemente, en mi caso, soy funcionario de migraciones, tengo el orgullo de ser migratorio hace 16 años. Florencia y junto con los compañeros directores me han dado una responsabilidad hasta hace un tiempo, que es trabajar en la región 10, que la verdad que lo hicimos en la medida que pudimos, y quería agradecer la gestión desde el lugar de trabajador a Florencia, porque realmente nos sentimos acompañados, porque con cuestiones concretas, hoy los migratorios, después de mucho tiempo, tenemos hasta uniforme nuevo para vestir, así que bueno, realmente nos sentimos acompañados por la gestión, ocupándose de cada una de las realidades de los pasos y sobre todo acompañando el proceso muy difícil que es el que tiene el trabajador migratorio de estar poniendo el cuerpo literalmente en cada una de las fronteras, porque a pesar de que no estén abiertas para el acceso legal, hay compañeros y compañeras en cada uno de los pasos internacionales y sentimos el acompañamiento de la gestión, simplemente eso, y que sé que están haciendo un esfuerzo junto con el compañero Guado de Pedro para cambiar la realidad de cada uno de los pasos, y no quería dejar de agradecérselo, mencionar y que sepa que cuenta con cada uno de los migratorios desde el lugar que nos toque para que podamos combatir en ese escudo invisible que son nuestras fronteras, pero que son los que nos dan la garantía, como decía nuestra directora Florencia, de que todas estas cepas y de las que van a venir, porque tenemos que pensar que van a venir muchas más, lamentablemente según los estudios científicos, tenemos que cuidarnos y la única forma es con medidas de gestión que cuiden al argentino que está adentro y al que está afuera, y eso nosotros lo sentimos y lo sentimos desde el lugar de trabajo, así que bueno, simplemente era eso. Como trabajador agradecer y que sepa la compañera Florencia que cuenta con cada uno de los migratorios.
Ramiro, la verdad que vos, mejor que nadie y mejor que yo, sabés lo que fue esta pandemia y lo que fue haber estado poniendo el cuerpo con miedo muchas veces. Eso siempre no me canso de decirlo, los migratorios fueron los primeros, la primera cara visible de todos aquellos que venían repatriados, que no sabíamos si venían con virus, sin virus, y sin embargo ninguno, y vos sabés muy bien, ninguno de ustedes dejó el puesto de trabajo, sino que estuvieron al pie del cañón, cuidando las fronteras, repatriando más de 400.000 argentinos. Y la verdad que es muy injusto cuando desde los medios de comunicación se los tilda de grupos de tarea, de que están haciendo mal las cosas, cuando fueron y le pusieron el alma, pero sobre todo el cuerpo, con miedo y sin estar vacunados, porque recién hace poco pudimos lograr la vacunación de todo el personal, fuimos uno de los últimos, hace 2, 3 semanas que terminamos con los de Seiza, y estaban sin estar vacunados y cara a cara con todo aquel que venía, y seguramente con muchos miedos, con hijos y con todos los temores, y sin ganar unos grandes sueldos, eso es verdad, también hay que decirlo, pero siempre haciendo patria en los lugares más recónditos de la Argentina. Así que, Ramiro, sé que sos compañero, y en nombre de nosotros, de todos nosotros, pero a través tuyo, agradecer siempre a los 4.000 empleados de Migraciones que estuvieron poniéndole el alma y el cuerpo todo este tiempo, y lo siguen haciendo. Bien, Florencia, para terminar, una última cosa personal te quiero pedir, que es un poco, que nos hables un poco de tu joven militancia, de tu historia política, tu adscripción a la Cámpora, y en particular eso atado con la gestión, para que redondees esta charla fantástica que has tenido con nosotros. Bueno, mi militancia empieza desde niña, creo yo, con mi padre y con mi madre, ambos militantes políticos del peronismo, y lo veo a papá. Ya sabemos quién es tu yo no pude elegir. Lo tenemos bien marcado ese. Yo no pude elegir, yo nací peronista, no tuve una elección en esto. La verdad que yo, en vez de cantar el himno, cantaba la marcha, y las maestras me retaban, y bueno, y pasaba tardes enteras en el partido, y ser peronista para mí fue como llamarme Florencia, y ser peronista era lo mismo para mí. Lo que sí, que después empecé a militar y me llamó mucho Néstor Kirchner. Me movió y me hizo recordar todo mi infancia y mi niñez en el partido, y ayudando, y con mi padre recorriendo las básicas. Néstor fue como lo que nos llamó a todos los jóvenes de mi generación a volcarnos masivamente, y nos hizo creer que podíamos cambiar la realidad, que podíamos militar por un mundo mejor. Me uní a la Cámpora en el 2009 aproximadamente, ya de el principio de todo, y la verdad que para mí fue un espacio muy importante de contención, de militancia, de lucha. Después cuando muere Néstor, fue bancar a Cristina, a la jefa, como le decimos nosotros, con toda nuestra fuerza y nuestra alma, entendiendo que Cristina para nosotros, para mí y para muchos, es alguien inigualable, de los mejores cuadros políticos que ha tenido la Argentina, y es una mujer que lo ha entregado todo, y sin tener ningún tipo de miedo nunca, jamás. Y han ido por ella, y han ido por los hijos, y ella siempre estuvo, y siempre priorizó el amor del pueblo por sobre todas las cosas. Cristina, para los que militamos en la organización, es como una madre, es como el amor más grande que se puede tener. Nosotros, esto de la vida por Perón, la vida por Cristina, era un poco, y ella nos formó, siempre nos alentó a formar parte de un Estado inteligente, de formarnos sobre todo. Eso ha hecho siempre mucho hincapié, y de pensar un mundo con oportunidad de igualdades para todos. Siempre ella lo dice, lo importante es que las personas puedan tener la oportunidad de tener las mismas posibilidades. Si nosotros desde la política no generamos esa posibilidad de que todos puedan tener las mismas posibilidades, estamos fracasando. Es muy difícil porque cuando empezamos a mover la rueda viene otro signo político diferente, y es fácil destruir todo lo que se logró en 4 años. Pero créeme que mis compañeros y yo, a pesar de haber visto 4 años
donde vimos cosas horribles, donde se llevaban a compañeros detenidos, donde se inventaban causas, donde te hacían denuncias por todo tipo de cosas, porque nos querían hacer entender, sobre todo a los más jóvenes, que no había que volver a hacer política, nos querían hacer tener miedo para no volver al Estado y gestionar un Estado para todos. Entonces nos mostraban cosas espantosas, porque vivimos 4 años de despidos, vimos a compañeros cómo los despedían embarazadas, compañeras embarazadas, cómo los metían presos a compañeros y les armaban causas, y digo, vimos lo peor porque querían ejemplificar en ellos, para todos nosotros, el hecho de que la política no era para nosotros. No teníamos que volver a esto. Y lo único que hicieron fue darnos más fuerzas, porque cuando ganamos lo único que queríamos era gestionar un Estado presente, gestionar un Estado y generar la cantidad de políticas públicas que esta pandemia no nos ha permitido todavía hacer, porque esa es una realidad. No es lo que pensábamos, nosotros veníamos con muchísimas ganas y nos agarró una pandemia, nos partió al medio, hizo que tuviéramos que modificar todos nuestros planes, pero están nuestras ganas intactas de hacer un Estado inclusivo para todos y generar la posibilidad de que todos tengan las mismas posibilidades de acceder a los mismos derechos para poder generar condiciones dignas de vida. La militancia es el otro, la patria es el otro, la militancia es el otro, el Estado está para que nosotros hagamos cosas buenas del Estado y que eso se vea reflejado en los 45 millones de argentinos. Si no, no sirve para nada. Digo, nosotros todos los días tenemos que generar acciones que hagan y que te muestren que estás haciendo algo para darle una vida mejor a los argentinos. Para eso vinimos, para eso nos formamos, para eso militamos, para eso estamos hoy acá. Y claramente no es fácil porque hay una estigmatización muy grande, sobre todo sobre la agrupación a la cual pertenezco. Nos dijeron de todos, que nos habíamos robado armas, que de las barbaridades más grandes, como al estilo de la Sputnik, han dicho de nosotros. Pero la verdad es que nos dan vuelta y no pueden encontrar nada, ni un peso de más en nosotros. Podrán decirnos muchas cosas, pero venimos para hacer algo mejor de la política, algo digno y transformar la realidad. Nos puede costar un poco más, un poco menos, pero estamos convencidos de que podemos transformar la realidad y por eso militamos y gestionamos todos los días. Muy bien. Nosotros te vamos a brindar un gran aplauso. Es virtual, pero es el aplauso. Ha sido fantástica la reunión, creo, para alegría de todos. Es muy bueno escuchar a jóvenes gestionando. Es muy dura la gestión, es muy dura. Frente a este vandalismo de la oposición va a ser más dura todavía, pero por eso mismo nos envalentona un poco más. Desde la Capitana nos estamos sumando a la campaña como sea, desde acá, con el esfuerzo que podamos, porque cada cosita que hagamos seguramente la necesitamos para garantizarnos tener suficiente cantidad de representantes en el Parlamento para que no tengamos que hocicar un montón de cosas que no tenemos que hocicarlas, que tenemos que llevarlas adelante y tenemos que conseguir esa mayoría necesaria. Así que ese es el esfuerzo del compromiso de todos los integrantes de la Capitana. Gracias, Florencia, ha sido fantástico. Hemos aprendido un montón hoy. Ha sido muy, muy bueno todo lo que nos contaste. Y sobre todo, Hugo, tener conciencia de que tenemos que seguir unidos. Es la única manera de seguir, más allá de las diferencias que podamos tener, la única manera de poder seguir transcurriendo y mejorando la Argentina es con la unidad que hemos conseguido este último tiempo, y eso lo tenemos que tener claro por sobre todas las otras cosas que puedan llegar a pasar. La unidad es la que nos va a permitir poder seguir gobernando y poder generando condiciones dignas para todos los argentinos. Muy bien, muchas gracias, Florencia, gracias a todos por su presencia. Tenemos una charla otra vez la semana que viene con el Foro de Salud. La otra semana vamos a tener una charla sobre el tema de lechería y control de precios, ligados a las cadenas de valor de alimentación. Después tenemos una charla con la, creo que es directora secretaria de Género en el Ministerio de Economía, de Alessandro se llama la niña. Vamos a hablar un poco de género y economía.
Después tenemos planeada también otra charla con Francisco Tayana y Juan Gabriel Tocatlián sobre la política internacional. Nos divertimos mucho desde acá, pero sobre todo estamos poniendo el alma, el cuore a este deseo de que ganemos las próximas elecciones. Nos estamos sumando. Eso seguro. Todos con una enorme gana de ganar las elecciones. Así que gracias, Florencia, otra vez. Gracias, Raúl, por estar.